¿Qué crees? Te cuento qué pasó, lo que te estaba contando hace rato. Totalmente. Chicos. Ay, hola Mireya. Hola. Entonces ella me dice, ¿estás de acuerdo en que ya no podemos hablar de tres mundos? ¿Cómo? ¿Entonces México ya no pertenece al tercer mundo o qué? Pues yo pienso que ya no existe eso de los tres mundos, que hoy tenemos una manera distinta de mirar las relaciones internacionales. Ok. Suponiendo que es así, que ya no podemos hablar de los tres mundos, entonces, ¿cómo tenemos que referirnos a la influencia que tienen Estados Unidos, Rusia y China en el mundo? Esa es una buena pregunta. Si la idea de los tres mundos ya no nos sirve para explicar las relaciones internacionales y la forma de organización mundial, entonces, ¿cómo debemos entender esas relaciones? Me llamó la atención desde que llegué ahorita, pues la plática que tuviste con tu amiga. Tal vez sea interesante hacer una serie de notas o un reportaje acerca de la manera en que ahora es posible entender las relaciones entre los países, entre las regiones. Oye Mireya, ¿pero qué será lo que tenemos que indagar? Pues yo me imagino que lo importante es saber si hay o no tres mundos, cómo funcionan ahora las relaciones entre gobiernos y si en algo tiene que ver la economía de los países. No sé, tal vez tengamos que recurrir a información que nos diga cómo son esas relaciones en el mundo actual. A ver si entiendo. Según yo, hay países que llamamos de primer mundo y esos son los que tienen una economía muy desarrollada, ciencia y tecnología de avanzada, etc. Mientras que hay países como el nuestro o algunos de América y África. El asunto es que nunca supe cuáles son los países del segundo mundo, si hay un mundo segundo o se trata de un mundo de segunda. Justo es eso lo que interesa que indaguemos. Recuerden que al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques, uno dominado por la URSS y otro por Estados Unidos. El problema es saber qué ha pasado desde la caída del muro de Berlín en Alemania. A ver si entiendo. Lo importante es saber qué ha pasado desde la caída del muro de Berlín y tratar de explicar cómo es que se divide el mundo, si se divide, o si los países y sus gobiernos se alinean a determinada forma de mirar a ese mundo. Vaya complejidad. Justo es eso. Bueno, indaguemos y hagamos el reportaje que salga de nuestra investigación. Perfecto, vayamos en búsqueda de la información que nos diga cuáles son las relaciones internacionales actuales. Me late. Cuando tengan algo me lo mandan o me buscan. Sí, Mireya. Muy bien. Bueno, los dejo, chicos. A mí me parece que tendremos que empezar por explicar los procesos que derivaron de la Segunda Guerra Mundial, es decir, qué pasó entonces. Iniciar diciendo que la configuración del orden mundial al final de la Segunda Guerra Mundial llevaría consigo la creación de la Organización de las Naciones Unidas, así como el Fondo Monetario Internacional y de un banco instituido específicamente para la reconstrucción de los países tocados por la guerra, que hoy se conoce como Banco Mundial. Al mismo tiempo, se da el nacimiento de Estados Unidos y lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, como las dos superpotencias mundiales, lo que trajo consigo la construcción de sus respectivos bloques de influencia como sistemas económicos, políticos e ideológicos enfrentados entre sí. Lo que alcanzo a ver es que a partir de ese momento las personas se percataron de la división del mundo en dos bloques opuestos e irreconciliables. Este hecho marcó el inicio de la confrontación entre el capitalismo y socialismo, o comunismo, y por ello la hostilidad de lo que llamaron Guerra Fría. Oye, pero ¿qué debemos entender en realidad por Guerra Fría? Porque sabemos que la guerra supone una confrontación prolongada que implica el uso de las armas de los bandos en conflicto, pero ¿Guerra Fría? Mira, dice aquí que se le da ese nombre a las relaciones que se establecieron durante poco más de 4 décadas entre Estados Unidos y sus aliados político-militares por una parte y la URSS y sus aliados por otra. Y aunque generaron muchas tensiones y varias veces llegaron al borde de la guerra, nunca se enfrentaron militarmente, a pesar de que ambos países eran las únicas superpotencias bélicas y con gran capacidad nuclear, con poder para provocar la aniquilación de la humanidad.
Eso suena terrible, porque recuerdo que mis abuelos alguna vez hablaron del peligro que suponía vivir en un mundo amenazado permanentemente por la destrucción nuclear. Ah, sí. Pero entonces ya podemos pensar en que esos dos bloques representaban, por un lado, el primer mundo, que eran aquellos países altamente industrializados y que estaban alineados con las ideas capitalistas defendidas por Estados Unidos. Por otro lado, el segundo mundo, que son las naciones que estaban apoyadas en el comunismo de la Unión Soviética, con una economía planificada. Y finalmente, los países del tercer mundo, principalmente de Asia, África y América, que eran aquellos países que no se habían alineado con ninguno de los dos bandos, o que su grado de desarrollo estaba por debajo de los países altamente industrializados. Entonces, debemos entender que aquellas superpotencias ejercieron políticas de dominación y control sobre el resto del mundo, porque según lo que aquí dice, que a pesar de que en esa época no hubo confrontaciones bélicas directas entre ambas potencias, sí que hubo muchos momentos de gran tensión militar, diplomática, económica e incluso psicológica. Y esas tensiones fueron causantes de enormes desembolsos económicos. Por ejemplo, para las industrias militares que incluyeron instalaciones de armamento nuclear. Eso quiere decir que sus políticas se extendieron hacia otras regiones. Mira, dice acá que América Latina, Medio Oriente, África e incluso algunos países de Asia fueron los escenarios para implementar diversas estrategias de contención y disuasión. Por ejemplo, la división de Corea en el paralelo 38, el bloqueo económico a Cuba, la guerra de Vietnam o de Afganistán, las intervenciones en Hungría o en la entonces Checoslovaquia, o las dictaduras militares en Chile, Argentina o Bolivia, son muestras de la intervención directa o indirecta de las dos superpotencias. Pero ¿en qué momento esa forma de organización mundial se mantiene? Porque según veo y lo que vimos actualmente, ya no hablamos de tres mundos. Espera, es muy importante decir que el hecho de mayor simbolismo de la Guerra Fría fue la construcción de un inmenso muro de seguridad para definir la frontera interalemana. Ese muro fue edificado años después de la división de Alemania, en Berlín, el Muro de Berlín, como lo conocería el mundo entero. Lo que marca el inicio de la culminación de la Guerra Fría es el derrumbe del Muro de Berlín que comenzó el 9 de noviembre de 1989, lo que marcó la unificación de Alemania, pero también otra serie de acontecimientos de la mano con otros sucesos. Por ejemplo, el golpe de Estado contra Gorbachov en la URSS durante agosto de 1991, las independencias de Estonia, Letonia y Lituania, el reconocimiento internacional de Eslovenia y Croacia como estados independientes, o la división de Checoslovaquia en República Checa y República Eslovaca. Entonces, podemos llegar a una primera conclusión, que el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los 90 estuvo marcada por la Guerra Fría, y que con la caída del bloque apoyado por lo que fue la URSS, se establece un nuevo orden mundial. Pues por lo que indagamos hasta aquí, así es, pero la pregunta original sigue en el aire. ¿Cómo se denomina el actual orden mundial? ¿Y cómo está organizado el mundo si ya no es en tres mundos? ¡Wow! Pues es justo eso lo que hay que seguir indagando. Mientras, mandemos esto a Mireya, ¿te parece? Claro, vamos a mandarla. Cheque este artículo. Dice que al final de la Guerra Fría permitió poner mayor atención a los problemas de la relación norte-sur, es decir, de los países del norte con los países del sur del planeta, más que a la confrontación del este y del oeste. De acuerdo con esta información, así se podrían enfocar los problemas derivados del subdesarrollo, por ejemplo, la pobreza, el hambre, los derechos humanos, la democratización de la vida pública, el medio ambiente, la salud pública, la participación ciudadana, entre otros. Sin embargo, habría que pensar en esto que dice el artículo. El fin del enfrentamiento entre capitalismo y socialismo pudo llevar a la configuración de un nuevo mapa geopolítico mundial y con ello visibilizar las demandas de millones de seres humanos alrededor de todo el planeta. Porque lo cierto es que con la caída del muro de Berlín se gestó una nueva esperanza que poco a poco y con el paso del tiempo se ha ido desdibujando. Y eso se vincula con las desequilibradas e injustas relaciones de poder predominantes y que se mantienen vigentes en el nuevo orden mundial, como por ejemplo la militarización global o la carrera armamentista que permanecen como una constante de dominación y control de las naciones fuertes hacia las débiles, del norte global hacia el sur empobrecido. Veamos esto. La desaparición del socialismo soviético, en teoría,
facilitaría la remoción de cosas que se habrían edificado por las superpotencias. Sin embargo, en los hechos, las alianzas militares y la fabricación de armas siguen siendo elementos fundamentales para la edificación y mantenimiento de la sociedad internacional posguerra fría. Más aún, con el fin de la bipolaridad, se esperaba que el andamiaje militar mundial se debilitara, pero contrariamente, se ha robustecido. Prueba de ello es que la más poderosa alianza militar, la OTAN, se ha adherido a países exsocialistas como Hungría, Polonia y República Checa, que fueron admitidos en 1999. Más tarde se sumarían Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania, así como Croacia, Albania y otros tantos países de la ex Unión Soviética. Oye, pero también es muy importante decir que al Consejo de Seguridad de la ONU pertenecen como miembros permanentes las superpotencias nucleares, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y ahora Rusia, que heredó el 85% del arsenal militar soviético, al cual se han sumado países como India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Eso habla de la capacidad armamentista de esos países. Sin embargo, esto que dice acá es muy relevante. El sistema internacional del siglo XXI se encuentra en plena transformación. Aquí se afirma que nos encontramos en una reorganización totalmente nueva, en la que el poder se encuentra, por primera vez en la historia, distribuido de manera global, que significa que se está dando paso a un sistema multipolar nunca antes visto. Mira, ya llegamos a una noción nueva. Tenemos que mandar esto a Mireia y seguir investigando sobre qué es eso de la multipolaridad y cómo debemos entenderla. Chicos, vaya información que consiguieron. Es muy interesante. Bueno, aunque nos falta plantear cómo es que debemos concebir la organización internacional en la que el mundo se desenvuelve actualmente. Me da gusto que lo que conseguimos nos sirva para hacer las notas. A mí la información me tiene muy impactado. No termino de asimilar la idea de que desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encuentre en tal estado de tensión y que ahora se mantenga y se haya incrementado la industria armamentista. Bueno, sí, pero también vale la pena reflexionar sobre el hecho de que esa tensión entre las dos superpotencias se haya diseminado y que ahora hay quien mira las relaciones desde una perspectiva multipolar y que a su vez los temas mundiales ya no sean solo relacionados con las armas, sino con otras problemáticas que impiden que las sociedades se desarrollen. En este sentido, debemos ofrecer información que nos ayude a la comprensión de estas nuevas relaciones y que conduzca a nuestras y nuestros compañeros también a esa comprensión. Pero entonces yo te pediría que nos orientes un poco más sobre a dónde encaminar la investigación. Sí, claro. Bueno, primero sigan explorando sobre las nociones de multipolaridad y sobre multilateralismo. Tenemos que entender la diferencia y aunque no asumamos ninguna postura, conocer sobre todo hacia dónde se inclina el consenso internacional. ¿Cómo ven? Tenemos mucho que hacer. Vámonos. Vámonos, Sí. pues. Nos vemos, Bye, Mireia. cualquier cosa me dicen. Sí. Doctora, bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Entendemos que la bipolaridad concluyó con la disolución del bloque socialista soviético, pero a partir de ese momento, ¿cómo deben entenderse las relaciones internacionales multipolares? Efectivamente, durante la Guerra Fría era muy clara la bipolaridad, es decir, existían dos polos de poder, Estados Unidos a la cabeza de la implementación de una ideología capitalista y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde una perspectiva socialista. Cuando termina la Guerra Fría, cuando implota el centro articulador del sistema socialista Unión Soviética en los 90, puede hablarse en la inmediatez al menos de la unipolaridad, porque Estados Unidos se erige como gran polo de poder. No figuran otros estados dentro de la dinámica del ejercicio de poder. Sin embargo, conforme se va desdibujando ese orden de la Guerra Fría y, se van asentando otros actores de relaciones internacionales, ya se puede hablar de multipolaridad. ¿Las relaciones multipolares es posible entenderlas a nivel regional o solo a nivel global? La multipolaridad se ha entendido a nivel global, a nivel internacional. Se entiende pues como múltiples polos de poder en el escenario internacional. Sin embargo, no hay nada que impida que se entiendan también a un nivel regional.
¿Es posible hablar de multilateralidad cuando se refieren a distintos centros de poder político, económico y militar? Habría que comenzar diciendo que, como el nombre implica, multipolar habla de diferentes polos. Y en este sentido es importante mencionar que el poder emana o proviene de fuentes diversas. Habrá un hegemón, habrá una potencia que entra en el juego de la multipolaridad, pero que su fuerte sea, por ejemplo, la tecnología, como China. Sin embargo, habrá otro actor de las relaciones internacionales que tenga un poder más bien económico. Habrá otro que su poder emane del poder militar, como Rusia o Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, hay una gran diversidad y por lo tanto sí se podría afirmar que al ser múltiples polos que detentan el poder, también habría que poner atención en qué tipo de poder están ejerciendo para entrar en la dinámica de la multipolaridad. ¿La noción de multipolaridad puede asociarse al reparto de poder entre distintos estados? De manera tradicional en las relaciones internacionales se ha adjudicado o se ha relacionado más a las relaciones entre estados, es decir, en un sistema interestatal. Se entendería desde la perspectiva tradicional de la multipolaridad que solo los estados entran en esta disputa o en estos múltiples polos de poder. Sin embargo, también cabría que decir, hay cada vez más actores de las relaciones internacionales que pueden detentar o tener incluso más poder que un estado-nación. Por ejemplo, una empresa transnacional poderosa económicamente o una corporación militar puede incluso tener más poder que un estado, que un país. Lo que estoy leyendo aquí es que aún no existe un consenso académico para definir el sistema internacional actual, aunque un término que se utiliza mayormente es el de multipolaridad. Según esto, los especialistas en relaciones internacionales concuerdan en que la bipolaridad desapareció con la caída de la Unión Soviética y que el concepto de multipolaridad presenta la ventaja de reflejar que el creciente número de actores con impactos internacionales ha aumentado. Pero antes, es importante decir que la polaridad connota precisamente una supuesta distribución de poder. De ahí que, en la jerga actual de las relaciones internacionales, se hable de estructuras alternativas con las que se puede nombrar el sistema internacional, bipolar, unipolar y multipolar. Pero para entenderlas, es necesario caracterizarlas. El sistema bipolar es cuando dos potencias dominan a sus rivales hasta el punto de que se convierten, cada una de ellas, en el centro de una coalición, lo que obliga a los países secundarios a situarse con relación a cada bloque, teniendo que unirse a uno u otro. La característica distintiva del sistema unipolar es que un actor absorbe a los demás, eliminando al resto de los agentes internacionales. El ejemplo clásico es el Imperio Romano, donde los territorios y unidades políticas eran conquistadas y pasaban a formar parte del sistema imperial. Sin embargo, en la época reciente, en el periodo de 1991 a 2011, Estados Unidos, en su estatus de única superpotencia, no pudo ganar ni una sola guerra, en su notable sobredimensionamiento militar, reflejado en su gasto en defensa. Finalmente, el sistema multipolar se caracteriza por incluir más de 3 superpotencias y en que sus fuerzas no son tan desiguales. En este sistema aumenta la previsibilidad y disminuye la posibilidad de conflicto y la negociación diplomática, la cual debe anteponerse a la guerra para poder mantener el equilibrio. Bueno, pero entonces nos confrontamos con la idea de que es en los hechos del orden mundial actual. ¿Entonces es multipolar? ¿O incluso si es más o menos estable que el bipolar? Pues yo pienso que es multipolar, porque ya no son dos las superpotencias que dominan la economía y la guerra. Tampoco es unipolar, porque con todo y el poderío de cualquiera de los países como Rusia, China o Estados Unidos, ninguno domina el plano a los otros por sí mismo, y justo por eso pienso que es multipolar. Pues entonces, vayamos con Mireya a mostrar esto que indagamos. El gasto militar mundial para el año 2018 ascendió a 1.822 billones de dólares, es decir, el equivalente a $239 por persona en el planeta, la cifra más alta desde el fin de la Guerra Fría. Ese mismo año, 2018, del total del presupuesto global destinado a la industria de la guerra, 649.000 millones de dólares correspondieron al gasto de Estados Unidos, es decir, 36% del total mundial.
250.000 millones correspondieron a China, 14% del total global. 66.000 millones gastó India, 3.7% mundial, seguidos por Francia, Rusia y Reino Unido, con 64.000 millones, 61.000 millones y 50.000 millones de dólares respectivamente, 3.5%, 3.4% y 2.7% del total mundial. En 1965, el Producto Interno Bruto medio del 20% más rico de la población mundial era 30 veces mayor al del 20% más pobre. Para 1990, esa diferencia se había duplicado, o sea, 60 veces. En 1994, la relación entre el ingreso del 20% más rico del mundo y el ingreso del 20% más pobre era de 78-1, en comparación con 30-1 en 1960. En contraste, 821 millones de personas en el mundo padecen hambre. En el 2016, las personas que padecían este problema eran 804 millones. Es decir, en solo 3 años, 17 millones de seres humanos se sumaron a la lista de personas con hambre. Hola, buenas tardes, a tus órdenes. Hola, ¿en tu opinión crees que el sistema de organización mundial es multipolar? Bueno, si se parte del concepto de multipolaridad como reparto de poder entre distintos estados, en el escenario global no hay ninguna potencia autosuficiente que se baste por sí misma o tenga la capacidad para imponer normas y valores sobre los demás. Por ende, puedo decir que sí, el mundo de hoy es multipolar. Ok, ¿y la relación del mundo cuando se tienen dos grandes jugadores, China y Estados Unidos, no crees que se trata de una relación bipolar? Bajo un prisma clásico, cabe hablar de esos dos grandes actores globales, China y Estados Unidos, cuya rivalidad comercial y tecnológica sigue en ascenso. Por ejemplo, en materia de digitalización, Big Data, 5G y otros, y pese a los cambios presidenciales en Estados Unidos, es posible advertir que China está destinando alrededor del 7% de su PIB a tecnología. Por tanto, según este enfoque, la disputa de poder puede leerse en términos de bipolaridad. Sin embargo, el escenario global no es realmente bipolar. El presidente de Estados Unidos está apostando por un enfoque multilateral, en donde no hay una confrontación directa con China, sino indirectamente con la economía. ¿Y cómo juega América Latina en este nuevo orden mundial? Lo cierto es que frente a Estados Unidos y China, América Latina se sitúa en una posición intermedia que condiciona al margen de sus procesos de toma de decisiones. Así, muchos países de la región se encuentran tratando con ambas potencias sin que necesariamente se alineen a uno o a otro, al menos no abiertamente. Ok, muchas gracias por sus aportaciones. Pues a mí me queda la sensación de que la multipolaridad habla de que es posible mirar el juego del poder en distintas direcciones y no solo en una o en dos. Yo pienso que las crisis económicas y sociales conducen necesariamente a optar por los aliados, y eso lleva a apostar por uno u otro poder. Por eso confío en que el mundo seguirá siendo multipolar. Observen que los datos que vimos lo que nos muestran es que las potencias económicas y tecnológicas seguirán apostando por las armas más que por enfrentar otros problemas. Lo importante de la multipolaridad es la condición de optar y de incluso asumirse como parte de un poder distinto. Cierto. En fin, habrá que publicar el reportaje y ver qué nos dicen. Me parece muy bien. Mientras tanto, vayamos a descansar. Vale, nos seguimos viendo por acá. Adiós, Bye, Mireya. Bye, chicos. Bye.